Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de analítica y transformación digital, emprendimiento y muchas cosas más. Café de Datos. En esta ocasión nuevamente como su host César Salinas, por aquí Pedro Vallejo, Paola y todo el equipo de Atlas en la parte de producción. Y pues con un nuevo episodio, ya cerrando la temporada número 10. ¿Quién lo iba a decir? 150, si mal no estoy ya en este episodio. Y el día de hoy me complace presentarles justamente a Ana Fernanda Hierro. Le voy a leer una Mucho semblanza antes de gusto. pasarle. ¿Cómo estás, Ana? Les voy a leer una semblanza de Ana antes de pasarle el protagonismo del resto del episodio. ¿Sale? Como saben, siempre los invitados pues, hablan más que uno, ¿no? Ahí vamos guiando un poco con preguntas y todo. Pero déjenme primero presentarles a Ana. Ana estudió la licenciatura en Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, TEC de Monterrey para los que somos regios, ¿no? Eso. Tiene estudios también de chino mandarín en la Universidad Normal de Beijing. Ahorita le preguntaré de eso nomás por pura curiosidad. Ana posee habilidades analíticas profundas y un conocimiento integral de temas relacionados con la política de ciudad, con la política de México, de China y política internacional en general. Además, posee una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde se especializó en políticas urbanas y calidad de vida. Tiene más de 10 años de experiencia en una amplia gama de roles, desde colaborar con gobiernos hasta trabajar con organizaciones internacionales y líderes empresariales. Ha sido figura clave en la investigación, diseño e implementación de proyectos a nivel regional e internacional, dejando su huella en importantísimas iniciativas. Su capacidad para coordinar proyectos de gran envergadura y establecer comunicación efectiva entre diferentes entidades la distinguen como una profesional excepcional en su campo. Y actualmente Ana es secretaria técnica de Consejo Nuevo León. Mi estimada Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, en verdad. Un placer poder acompañarse el día de hoy. No, hombre, Oye, gracias a ti felicidades, ¿eh? Felicidades. por tantos episodios, digo. No, gracias. Sí, Gracias a ti por regalarnos una hora de tu tiempo en este pleno viernes 10 de mayo, ¿no? Felicidades a ti así es. también. Gracias, gracias. Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar de tu niña y todo, entonces felicidades. Procuraremos hacerlo lo más ágil posible para que te vayas a celebrar No, con ella y con toda tu familia. está perfecto. Muchas Entonces, gracias. no, hombre, a ti. Ana, siempre nos gusta arrancar con una pequeña pregunta para romper el hielo y sobre todo para que la audiencia te conozca un poco más a título personal antes de hablar de cosas profesionales. Y pues esta pregunta se la hacemos a todas las invitadas e invitados en Café de Datos y es que si te pudieras tomar un café como el que nos estamos echando ahorita en nuestros respectivos lugares, con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Lo pensé mucho, ¿eh? Y creo que lo haría con, primero, una persona así de la historia, María Montessori. Oh, em, nice. y con alguien que está viva, que sería otra, que sería Stacey Abrams. María Montessori, porque me parece increíble como una persona, en una época en la que vivió ella en Italia, donde fue la primera mujer doctora, y empezó a tratar con personas, con niños y niñas que veía que la gente asumía que no podían aprender porque pues tenían ciertas dificultades por alguna enfermedad o temas cognitivos, aparentemente, pero ella empezó a diseñar una nueva forma de aprender y diseñó todo un sistema educativo que me parece a mí hoy, que aunque la gente se burla del Montessori como desorden, en realidad encontrarán que si lo estudian con un poco de cuidado, se basa justo en pensar que los niños y las niñas hay que propiciar la autonomía, tanto de pensamiento como de, pues, de Claro, funciones, ¿no? Y claro. que hace que la escuela sea divertida. Y a mí esa combinación me Ah, parece maravillosa
el pensar que podemos tener niños, niñas autónomos, curiosos, creativos, responsables, pero que además la pasan bien en el proceso, me parece genial. Y entonces me encantaría preguntarle cómo llegó a imaginarse esas posibilidades y porque además cualquier cosa en el método Montessori tiene un porqué. Entonces, ¿cómo empezó a pensar en esas cosas y empezar a vincular? Parece que para este tema de análisis, uf, o sea, no sé lo que lograría una persona como María Montessori hoy, ¿no? En la actualidad, con todas las cosas que han cambiado. Y la segunda es Stacey Abrams. Stacey Abrams es una política en Estados Unidos, una política negra, que justamente ha luchado, bueno, además de ser política, escribe ciencia ficción, tiene negocios, ¿no? Es abogada, tiene un chorro de cosas. Pero dentro de la parte que a mí más me importa, que es la parte política, tiene todo un enfoque que ha cuestionado una de las políticas más claras, o sea, más claras de cómo vota la gente. Otra vez, en este tema de medición de la toma de decisiones de las personas, muchas de las campañas van por los votantes indecisos, ¿no? De cómo Claro, tienes que convencer a la persona que no ha decidido por quién votar. Y ella empezó una propuesta de decir, no, mejor vamos por los que ni siquiera se aparecen a votar. Personas que no están registradas o personas que son apáticos para votar. Y con eso cambió, por ejemplo, Georgia, de ser uno de los estados que tiene antecedentes de haber tenido esclavitud en Estados Unidos, ¿no? A claro. volverlo un estado demócrata, que lo ganó, o sea, lo ganaron los demócratas. Y bueno, pues creo que es una manera siempre de, o sea, o me gustan estas dos personas, porque retan las maneras convencionales o los temas asumidos con los cuales vemos al mundo y repensar cosas tan básicas de manera además inclusiva, o sea, incluir a personas que están fuera del espectro de la participación de cosas muy básicas, como la educación o como votar, me parece genial. Con las dos me encantaría. Nice. Fíjate que de Montessori claramente ya tenía como conocimiento, digo, muy básico, ¿no? Claramente. Pero Stacey Abrams, acabo justo de googlearla, ¿no? Aquí haciendo trampa, Haz lo máximo, Stacey pa- Abrams. para ver qué onda. Sí, fíjate, ando viendo que hizo campaña para gobernadora ahí en Georgia también. En Tiene un Georgia. montón de papers Sí. ahí veo publicados y todo. Entonces, qué Libros, interesante, libros de... fíjate. Además es novelista. Sí, 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 tiene un chorro de cosas. Órale. Digo, también asumo que por tu background creo que es una inclinación natural como esa curiosidad hacia alguien que ejerce tal cual como política pública y cosas de ese estilo. Entonces también me Claro, gusta. De hecho, claro. quisiera transicionar a la parte profesional, mi estimada Ana. Adelante. Primero, digo, amén de que yo sé que tenemos una guía de preguntas, ¿no? Ya me verás improvisar bastante, pero lo Está primero que perfecto. quisiera abordar es como una pequeña curiosidad que muchas veces también la audiencia tiene de ustedes como invitadas o invitados, que es, primero cuéntanos ¿de dónde de pronto dices, ciencia política como carrera universitaria? O sea, déjame estudiar ciencia política. ¿De dónde te nació? O sea, ¿vienes de familia política? ¿Te gustaba la política desde niña? ¿Qué onda? Ya. O sea, ¿quién te introdujo como a esta posibilidad siquiera que existía en tu universo en aquel entonces? ¿Sabes? No vengo de familia política para nada, ni mis papás, de una familia de arquitectos. Eh, pero mi Oh, abuelo, sí, mi abuelo era médico y trabajaba en el IMSS, fue director general del IMSS un buen tiempo. órale. Y, pero te estoy hablando de que lo conocí 3 años, ¿eh? Pero la verdad es que es el principal, el primer recuerdo que tengo de la noción de un país fue cuando él me hizo aprenderme el nombre de Miguel de la Madrid y yo era su fan, cosa que ahora ya no soy. Pero creo que él fue el como primero que me hizo pensar en el tema del gobierno. Mi presidente era la típica niña que le preguntabas qué quería ser de grande y quería ser presidenta sin tener la más mínima noción de lo que significaba, honestamente. Creo que era por una admiración a mi abuelo. Pero lo que sí es cierto, que te digo, no es que mi abuelo estuviera en política, pero bueno, de lo que sí es cierto es que a partir de ahí, a partir de como pensar en mi abuelo, em, empecé a imaginar o empecé a investigar un poquito más y lo que sí es cierto es que mi papá siempre ha sido muy preocupado por el tema de la moral, de la comunidad, del cuidado de las cosas que nos pertenecen a todos. Mi mamá también ha sido muy respetuosa de las instituciones públicas.
Y creo que de ahí me vino ese lado mucho más preocupado por dónde vivimos. Yo soy una fiel creyente de que la comunidad es más importante que la individualidad. Soy una fiel creyente de que las cosas mejoran cuando le entramos en conjunto y algo que luego se nos olvida y que me lo decía un profesor de la maestría, pero él lo dijo mucho mejor que yo, Mauricio Merino, es que lo público, o sea, la importancia del gobierno tiene que ver con que lo público es de todas y todos, pero se nos Claro, olvida y hay que reclamarlo de regreso. Y lo público es aquello que es abierto, que es común, que es transparente, y entonces va desde las calles hasta el aire, hasta todo. Entonces nos debe importar, porque aunque creamos que el gobierno está lejos, en realidad lo público, que es lo que tiene el gobierno, está en claro. todos lados. Todo el tiempo estamos en contacto con eso. Y por eso decidí entrarle. Te lo digo de manera mucho más articulada a mis 40 años, pero a mis 20 era un tema un poco más idealista en algunas cosas, pero la Claro. motivación siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre ha sido este tema de cómo puedo mejorar mi entorno y cómo esta responsabilidad que yo siento de mejorar el espacio que habitamos conjuntamente. Sí, Nice, nice, nice. Me gusta, me gusta. Fíjate que eh, esto que acabas de comentar de, oye, pues mi abuelo no estaba necesariamente inmerso en política, pero pues al final del día gestionar una institución como la que representaba, pues eso sí, digo, para quienes no se escuchan de otras partes, el IMSS es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Literalmente es nuestra infraestructura magna de salud que rige toda la parte de México, ¿no? Por lo menos de la parte sí. pública. Entonces, pues Sirve la parte médica de una buena parte de eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, estaba entonces muy, muy cañón. pues hay bastante diplomacia y bastante política en ese tipo de puestos, en ese tipo de gestiones. Entonces, sin duda Sí, sí. Ahora, ahora sí, me regreso a la guía que teníamos de preguntas y todo, mi échale. estimada Elena, ya después de estas curiosidades y todo, pero cuéntanos entonces, estudias esta parte de ciencia política, me queda claro que te vas como inmiscuyendo un poquito más con algunos posgrados, algunas certificaciones y todo, pero con tu experiencia en esta implementación de políticas públicas, ¿cuál crees que es el papel más importante que juegan, pues tal cual, gobiernos en este tema de mejorar la calidad de vida en las ciudades para, pues obviamente, sus ciudadanos? Claro, mira, ay, es que en todo, pero déjame te digo algo que me parece clave. El gobierno existe para nosotros y también existe por nosotros, ¿no? Entonces, a veces lo queremos separar, como si fuera un ente horrible que está molestándonos o acosándonos o vigilándonos o incumpliéndonos. Y aunque es cierto, todo eso es cierto, también es cierto que pues el gobierno es la manera en cómo nos organizamos. Y para que deje de ser esa cosa molesta o ineficiente o vigilante o que simplemente no nos satisface, pues tendremos que entrarle a mejorarlo, porque de otra forma tendríamos que vivir en una separación total. Y creo que eso amerita una conversación de entonces cómo tenemos una mejor exigencia a lo que hace el gobierno y cómo nosotros podemos aportar. Porque también creo que una visión de un gobierno que te resuelve todo solito, ¿no? O que tiene potestad sobre definir cómo vives tu vida, tampoco funciona. O sea, Claro, no estoy hablando de que reproduzcamos ni un Estado socialista ni un Estado capitalista absoluto, sino de que pensemos en una articulación conjunta donde podamos ayudarnos unos a otros y donde hay mucho conocimiento y mucha experiencia en el sector privado, en la academia social civil, que pueden ser útiles al gobierno. Y por otro lado, el gobierno es probablemente el único ente que hoy puede facilitar que tengas un impacto altísimo si tuviste una buena idea desde alguno de estos otros sectores, ¿no? Porque el claro, alcance que tiene el gobierno no lo tienen otros. Entonces, esto puede significar mejoras en tu calidad de vida en todos los sentidos, pero tenemos que involucrarnos, porque si no, efectivamente los lugares
son tomados por personas que no piensan en la colectividad, piensan en el usufructo personal que se puede dar. Y eso solamente se va a atender cuando nos involucremos activamente. Y el gobierno obviamente tiene que hacerse responsable de su propia función, ¿no? Ah, me encanta porque aparte estamos justamente en épocas, por lo menos para México, importantísimas porque estamos en época electoral. Entonces, Sí. este tipo de temas también trastoca toda esa parte. E incluso lo decías ahorita con lo de Stacey Abrams y todo, porque pues muchas veces creemos que ese ejercicio tal cual democrático que vamos a tener y todo es simplemente como de, ah, ya está, pues aquí está, este es mi granito de arena y ya se acabó, cuando en realidad el involucramiento que debemos tener debería de ser mucho más profundo, empezando, pues por lo menos desde nuestra colonia donde vivimos y cosas de ese estilo, ¿no? Al final del día, bien dicen, pues hay de dos formas, ¿no? O te quejas o trabajas para solucionarlo. Entonces, pues Sí, somos bastante creyentes de este lado de, pues hay que trabajar para solucionarlo. totalmente de acuerdo, Ahora, totalmente de acuerdo. en ese sentido, Ana, otra de las muchas curiosidades, cuéntame cómo terminas interesándote por el chino, Ah, mandarín y estudiando y todo ese rollo, porque entiendo que hasta fuiste por allá a estudiar y estuviste un rato en la Embajada de México en China y todo el rollo. Entonces, cuéntame qué onda. mira, justo cuando estaba casi terminando la carrera, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la embajada y fui a Ok. Beijing 2 meses. Honestamente, yo no quería ir. Estaba pensando en involucrarme en temas en África, Oh, pero Beijing se abrió como una oportunidad y bueno, la verdad es que digo, ¿quién dice que no a la opción de tener experiencias profesionales? Entonces fui y wow, llegué y me fascinó. China es un país maravilloso. Además, yo llegué la primera vez en 2005. Ya se había anunciado que se iban a tener las Olimpiadas, China ya se había abierto en cierto punto, pero estaba cambiando. Y cierto. llegué, se ve que estaban pasando muchas cosas, una ciudad muy dinámica, con cambios todo el tiempo, una ciudad muy viva, pero no entendía nada y me frustré horrible. Y entonces dije, no puedo quedar así, no puedo quedar con esas ganas de entender este coso tan diferente, pero tan fascinante y atractivo encontré. Y entonces, pues nada, me puse a buscar una beca y me fui a estudiar chino. Estudié chino 2 años, al mismo tiempo que trabajaba dando clases de inglés, español y así. Y me encantó, yo quiero mucho China, me parece que es un país con muchas cosas que ofrecer, em, desde las cosas más básicas como la gastronomía, que es increíble, hasta Ay, cosas claro. muy profundas como la filosofía, ¿no? Pero China era un país que estaba en transición y aunque ahora ha habido un impulso muy autoritario de regreso y ha habido una tendencia a cerrarse algunas cosas, em, me tocó vivir en un país donde pues la gente tiene muchas ganas de salir adelante, se están preguntando cuál es su lugar en el mundo, al mismo tiempo hay este sentido de como de relevancia histórica impresionante, una manera muy diferente de pensar algunos temas, como la propiedad intelectual, que para mí fue muy interesante de conocer cómo lo veían, ¿no? Eh, en fin, Ok. hay un montón de cosas que yo aprendí y disfruté mucho de China. Volvería cuando fuera. Oye, pero perdón, nada más follow up. Eso de propiedad intelectual, ¿a qué te refieres? ¿Cómo es? Ah, Yo te lo cuento. ignoro completamente. O sea, es muy curioso porque en China el copiar no está mal visto. Te doy 2 ejemplos. Uno es, cuando yo estudiaba chino, la manera de sacar 100 en un examen, por ejemplo, yo no lo hacía porque no se me da la memoria este, fotográfica, pero si tú querías sacar 100 en un examen de ensayo, te aprendías de memoria un ensayo de un libro y lo ponías. En la Wow, lógica de nuestra forma de pensar, ¿no? Esto sería totalmente al revés, te reprobarían inmediatamente por plagio. En China eso claro. estaba muy bien visto, porque quería decir que lo que estaba bien hecho, lo estabas aprendiendo porque estaba bien hecho y no tenías que inventar y hacer algo medianamente bien, ¿no? Te voy a poner otro ejemplo. Una amiga mexicana estaba casada con un pintor chino muy bueno, que hacía cuadros súper bonitos y tenía amigos que le copiaban sus cuadros.
y los vendían como reproducciones y a él no le importaba, porque él decía, está bien, si ellos quieren reproducirlo, adelante. Ese tipo de cosas, muy difícil de entender en un entorno como el nuestro. Y obviamente para empresas que llegan de fuera a China era todo un tema, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué nivel de violación de la ética? Lo vean como un tema de robo. Y en realidad un tema cultural, que luego han ido entrenándose. Pero el hecho de copiar, que ha sido una de las ventajas más importantes para que China pueda salir adelante como economía. China decía, pues, ¿para qué invento lo que tú haces? Lo copio, lo domino, y entonces a partir de ahí ya puedo crear cosas nuevas, pero ya dominé lo que tú haces y yo puedo agregar cosas de valor posteriores. Pero ¿para qué voy a tratar de empezar de cero? Lo que tú ya hiciste. No tiene sentido, estamos como perdiendo un poco de tiempo. Claro, no es tan blanco y negro como te lo estoy planteando, pero es una discusión interesante de tener y una manera diferente de pensar que ha permitido que China se vuelva muy buena en manufactura y haya podido empezar en temas de innovación, por ejemplo, ¿no? Claro. Y fíjate, no, lo ignoraba completamente, pero tiene mucho Sí. sentido, porque incluso Sí. cuando trabajas cuestiones que tienen que ver con innovación o con creatividad y todo, pues el punto de partida es bien importante. E incluso se habla Ujú. de innovación incremental. O sea, incrementas una vez que dominas lo que ya está como status quo y a partir de eso Ah, tomas como base para el siguiente paso. Fíjate que, órale, se ve que va a ser parte de mis conversaciones este fin de semana, ya acá no, con unos no. tequilitas y todo, pero qué interesante, fíjate. Yo creo que me acabas de desmitificar un prejuicio que tenía de mis últimos 32 años de vida, porque pues sí, tenemos este estigma de, es que son los que copian, es que son los que plagian, es que son los que... Y, y, y Pero viéndolo ve desde esa ahora, manera, qué ahora ya hay interesante. innovación. Ve aquí, Sí, digo, aquí se ve fuertísimo. de la cantidad de vehículos eléctricos que hay Es correcto. chinos, la cantidad de películas, la cantidad de lo que quieras, diseños computacionales, electrodomésticos. Claro. Hay mucha innovación. Wow, qué fuerte. Pero bueno, al lado de mis traumas y todo, ya los reflexionaré. Pero a ver, regresando con esta parte profesional, mi estimada Ana, Ajá. eh, me cuentas un poquito o empezamos hablando un poco de esta parte de calidad de vida y los gobiernos y todo, y entiendo que ambos estamos en este contexto mexicano. Sé que tuviste esta experiencia en China, sé que también trabajaste con la Comisión Europea, con diversas oficinas gubernamentales mexicanas, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuéntanos un poquito de estos proyectos, tanto a nivel regional como internacional. ¿Qué desafíos le has visto en común que hayas enfrentado en estos diferentes contextos y cómo, pues obviamente, lo llevaste a cabo de manera satisfactoria, ¿no? ¿Cómo lo superaste? Mira, déjame te platico. O sea, yo justo no trabajaba en la Comisión Europea como tal, trabajaba en una compañía que daba servicios a la Comisión Europea y Ah, teníamos ok, que ok. viajar por todo el mundo haciendo implementación de proyectos. Y era curioso porque como latina iba representando a los europeos y eso ya de entrada era chistoso. Mind Em, blowing para algunos. sí, pero el tema es que justo ahí tuve una epifanía personal. No quiere decir que a todo el mundo le aplique. Porque yo me daba cuenta que buena parte del tema de cooperación internacional, o sea, este tema de los gobiernos de Europa o del primer mundo financian temas en el tercer mundo, como les llaman. Digo, ya no se utiliza esos términos, pero así se ve a Pero veces les todavía. llamaban, dijo. Ajá. Em, y lo hacían como para adoptar nuestros estándares, adoptar nuestras prácticas. Esta es la manera de hacer las cosas. Y cuando yo tocaba territorio, y te estoy hablando de que pues me tocó ir a Europa del Este, me tocó ir al Magreb, me tocó ir al sudeste asiático, eh, pues la realidad siempre te decían los oficiales de gobierno, como, o sea, está bien lo que me vienes a decir, pero no aplica en esta realidad por A, B, C y D. Claro, O claro. esto podría ser muy útil, pero ¿qué crees? Aquí nunca va a ser posible por esto y esto y esto. Y entonces decía, wow, todo el dinero que está invirtiendo en protocolos que no tienen un conocimiento de la situación real. Y por eso decidí estudiar política pública local, digo, no solo por esa experiencia, pero ya lo traía pensando y yo sí creo que hay un tema de política pública local
que hace una gran diferencia a la hora de atender problemas sociales, políticos, públicos en general. O sea, por más que haya elementos compartidos a nivel global, que seguro lo hay, el partir del territorio y del conocimiento de tu entorno y cómo se conecta ese entorno con lo regional o con lo global. Pero a partir de ahí empezar a definir tanto el problema como planes, me parece que es importantísimo para que algo sea efectivo. Y de hecho así lo he visto. O sea, no quiere decir que no puedas aprender de lo que sucede allá afuera. Claro que sí. Puedes aprender, puedes utilizar técnicas, tecnologías, metodologías, incluso soluciones, ¿no? Pero siempre haciendo el análisis de lo que se requiere a nivel local. Y eso hace una gran diferencia en el éxito de las cosas. O sea, la tropicalización en abstracto no funciona, ¿no? En mi experiencia. Y eso ha sido de mis principales aprendizajes en esta ir y venir de un entorno a otro, ¿no? Claro. Y qué interesante porque incluso nosotros aterrizándolo a proyectos de los que nos toca de pronto ver y todo, ah, en tecnología principalmente, se habla de diseño centrado en el usuario, Ujú, que ahí es justamente donde me hizo mucho clic ahorita que mencionabas el tema de lo local, ¿no? O sea, al final del día, pues sí, llegan y de pronto nos piden o incluso hasta nos exigen, ¿no? Los clientes y todo el tema de, es que quiero eso que vi allá, quiero eso que tienen allá, ¿no? Pero entonces partes de la premisa de, ok, ya entendí que quieres lo de allá, pero entonces cuéntame cuáles son las condiciones que tiene tu usuario aquí, ahora, cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades y todo para poder realmente adaptarlo, porque al final del día, pues el copy-paste siempre sale mal cuando uno no tiene pues el mismo contexto y los mismos condicionantes, ¿no? E incluso nos tocó, fíjate, ahorita también me hiciste acordarme y les mando un gran saludo y un abrazo. Nos tocó trabajar un proyecto con Pronatura, ¿sale? ah, qué padre. Que justamente era financiado por la Unión Europea de reforestación riparia. Mm, Y justamente me llamaba mucho la atención cómo hacía mucho énfasis pues no sé si llamarle patrocinador o anfitrión del proyecto, lo que sea, en que la implementación al final del día, ya operativamente hablando, la hicieran locales, o sea, mm, gente local. Y entonces había una super cadena entre la gente que gestionaba el proyecto y luego nosotros como proveedores de inteligencia y de mapeo y de todo lo que hacemos y todo, pero finalmente tocábamos base pues tal cual con un ejidatario de ahí local y todo, que él era el que al final del día recibía las plantas y todo y sabía exactamente dónde sí, dónde no, por qué sí, por qué no y por qué los estándares estos que mandábamos o mandaban pues realmente se aplicaban o no aplicaban. Entonces, bien importante tener esa sensibilidad de campo, ¿no? Que de pronto le decimos y pues al final del día pues no hay nadie más experto, ¿no? En su localidad que los locales y yo creo que a partir de eso también me hace bastante clic con lo que estás mencionando, ¿no? sí, no. Ahora, Y, dime. perdón. Y te iba a decir No, pues, que justo, o sea, creo que además la tecnología puede ayudar mucho a eso, en el sentido de decir, facilitas las curvas de aprendizaje, te acercas mucho mejor, pero no solo para traer cosas de fuera, sino también para entender mejor tu territorio local, tu gente, porque luego los procesos de consulta, de reconocimiento, o sea, la capacidad de adaptación a temas puntuales se facilita muchísimo por el acceso a la tecnología en ese sentido. Y por otro lado, creo que también hace falta pensar la tecnología a la luz de eso. Se entiende todo el tema de los usuarias y los usuarios y que sea amigable o adaptable y tal. Pero además hay un tema de decir, em, como, ¿qué características tendría que tener cualquier ejercicio tecnológico, de data, de modificación de procesos, ¿no? Para ser útil en este contexto y que la estandarización no signifique una renuncia a necesidades puntuales de un espacio, de una persona, de una población. Creo que ese es el la, tipo de cosas que sería muy padre explorar, pero entiendo que siempre está el tema de costo-beneficio, de balance de economías de escala, todo lo que podemos discutir desde el lado
de costos, pero creo que No, eso es claro. un dilema padre para el tema tecnológico y de análisis. Sí, fíjate que sí. De hecho, nos topamos hace un par de años con, híjole, no estoy seguro si lo voy a pronunciar bien, pero creo que es Greg Leonard o Leonard, no sé. Pero justamente tiene un libro que habla de Humanity versus Technology y reflexiona a partir justamente de eso, ¿no? De Mm. cómo debemos de, pues primero saltar este sesgo natural de que la tecnología viene a acabar con todos y a dominar el mundo y ese rollo, ¿no? Y a partir de eso, cómo aumenta nuestras capacidades, ¿no? Y cómo en ese aumento de nuestras capacidades y todo, pues debe de trabajar también en un sentido no solo por el bienestar o por la generación de valor económico, sino por el bienestar y la generación de valor social, ¿no? Que ahí es Sí. donde entran muchas cosas que no necesariamente van ligadas, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor, oye, pues o cuesta más, o es más difícil, o lo que sea, o tienes que hacer como este trade-off o este sacrificio entre una cosa y otra, ¿no? Pero yo creo que es bien interesante y de hecho nos encanta ver cómo de pronto podemos ahí aportar nuestro granito de arena a estos grandes proyectos que terminan como impactando también socialmente. Qué Nos padre. gustó mucho y nos gusta mucho y pues bueno, abiertos a seguir colaborando, raza. Invítenos a sus proyectos. Eh, pero bien, Ana, perdón, continuando aquí con la Para plática y nada, como dale. íbamos, a ver, aprovechando también tu expertise, sobre todo en estos temas de colaboración entre diferentes actores, como gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado, todo este tema de formulación e implementación de políticas efectivas y todo, y pues obviamente con todas las credenciales que presentamos en tu semblanza, cuéntanos algunos ejemplos que hayas visto de políticas o iniciativas que consideres especialmente exitosas en términos de mejorar el bienestar de las comunidades. Uy, ¿cómo en qué ámbito? Porque hay muchas, Ahora pero sí que la que tratemos primero te de... venga a la mente o la que más te guste o la más reciente o la que tú quieras. Ok, miren, yo creo que hay distintos tipos de... Voy a dar como ejemplos de diversos tipos de categorías. O sea, hay Perfecto. algunas cosas muy sencillas, como la recopilación de información. O sea, me parece que a veces no lo reconocemos, pero el tener algo como el INEGI es una maravilla, ¿no? cien O por sea, en ciento. verdad que somos un país afortunado de tener una institución tan confiable para el levantamiento de información, porque eso permite tomar decisiones de cualquier cantidad de cosas. Y luego parece que no tiene contacto con la vida cotidiana de las personas, pero sí lo tiene, mucho. Entonces hay desde ese tipo de proyectos que digo, wow, ojalá nunca se acaben ese tipo de instituciones y al revés las podamos crecer. Claro. Em, Otro tipo de proyecto mucho más cercano, pero también complejo, te diría que son las identidades digitales. O sea, Uh, el que existe una identidad digital, que aquí no tenemos todavía, pero parece que ya vamos en camino, que haga que no tengas que andar llevando tu documentación de un lado a otro, seas persona, seas empresa, seas organización, que es increíble, ¿no? El que tú tengas que como persona validarte ante el gobierno con una información que ellos te proveen. O sea, tienes claro. que sacar un acta de nacimiento que el gobierno te provee para luego ir a decirle al mismo gobierno que tú eres tú. Entonces, es muy extraño si nos detenemos a pensar en eso. O tienes que llevarles un comprobante de domicilio que es, por ejemplo, el recibo de agua, cuando ellos son agua y drenaje, Claro. ¿no? Entonces dices, esto está muy raro. Y eso obviamente implica ciclos de cosas que no tendrías que tener, tiempo, complicaciones. Ya ni hablemos de si tu información la capturaron mal en algún lado y la tienen con forma. En Claro. fin, creo que eso, por ejemplo, tanto a nivel de empresas como de personas, es un impacto altísimo positivo que podamos migrar a tener una identidad digital. Obviamente con todo lo que implica en términos de seguridad, de resguardo. Pero oye, te pongo el ejemplo de Ucrania. Ucrania que está en guerra, ¿no? Y que han tenido una pérdida de gobierno. Tienen una app donde tienen su pasaporte tiene el teléfono. Y eso les ha permitido, y hay una app que se llama Día, donde pueden reportar todo. Y entonces, de ser una app que tenía, te permitía trámites para, no sé, sacar tu recibo de luz, ahora es un lugar donde se pueden reportar crímenes de lesa humanidad. O donde si desapareció tu familia en un bombazo, puedes reportarlo a través de esa app. Y entonces, el hecho de tener una identidad digital compartida en todo un país
pues facilita cualquier ejercicio de rastreo que quieras hacer, ¿no? Ese Claro. tipo de cosas me parecen de las políticas más innovadoras que tenemos al día de hoy. Y luego hay otras políticas que me encantaría ver mucho más en espacios como este, pero creo que mucho tiene que ver con las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, cuando tienes que ver una ciudad como Monterrey, para quienes no son de aquí, este es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, en un espacio muy pequeño, pero con una densidad muy baja. Esto quiere decir que casi todo el mundo vive en viviendas unifamiliares. Y esto hace que la mancha urbana se ha extendido al triple de su tamaño en los últimos 25 años, pero la población se ha duplicado. Entonces, sí, hemos crecido un montón de población, pero el territorio ha crecido todavía más. Y esto hace muy complicado la provisión de cualquier tipo de servicio. Em, Recoger basura es caro, Claro. dar agua es caro, dar un transporte público es caro, poner alumbrados es caro, tienes que tener más escuelas, y al mismo tiempo te estás acabando los parques, estás consumiendo más agua, en fin, hay una serie de dilemas ahí. Entonces dices, bueno, ¿cómo empezamos a solucionarlo? Porque lo que además pasa en esta ciudad es que el centro tiene los empleos, pero la vivienda está en la periferia. Esto no es un fenómeno privativo de Monterrey, sucede en un montón de ciudades. Entonces, ¿qué Claro. pasa? ¿Qué es más lógico? ¿Invertir en transporte público? Que parece muy lógico, ¿no? Es decir, dejemos de depender del coche, ofrezcamos opciones de movilidad a las personas, traigámoslas, ¿no? O invertir en vivienda. Y dices, quizá la solución a la movilidad no necesariamente pasa por tener más camiones, seguramente sí, algunos camiones, pero no todo pasa por tener más camiones o tener más puentes o tener más calles. Probablemente también la solución de la movilidad pasa por tener más vivienda accesible, asequible, cerca de donde están los trabajos. Y hoy no tenemos esa política, ¿no? Entonces, Claro. creo que de lo más padre que puede haber ahorita es cómo pensar los problemas que tenemos al día a día. O sea, un problema de movilidad es un problema de movilidad o es un problema de desarrollo urbano y vivienda. Un problema de trámites es un problema de trámites, es un problema de tecnología y de seguridad. Porque además, ¿qué crees? Por ejemplo, el tema de la identidad digital. De ahí saltas a lo médico. El hecho de que todos los Sí. hospitales de este estado tengan un solo expediente médico para las personas. Imagínate lo que te va a ahorrar en tratamientos, en historiales clínicos, en medicinas, en seguridad, o sea, un montón de cosas que puedes facilitar por ese tipo de procesos. En fin, creo que eso es de lo más interesante que hay que hacer ahorita. No, me encanta. Y qué buenos ejemplos acabas de describir, porque justo son muchos de los que hemos platicado. A ver, de entrada, lo que mencionaste del INEGI, acabamos de tener justamente Ah, al sí, equipo, bueno, a uno de sus representantes para el equipo INEGI acá en un episodio también hace un par de episodios con nosotros, qué porque sí, padre. a ver, imagínate, pues nosotros trabajamos con data, pues Sí, claro. ¿quién es el proveedor número uno de datos de Sí, laboratorio? Digo, sí, sin por duda tenemos supuesto. miles y miles y miles de bases de datos, pero pues uno de los proveedores más importantes para todo el territorio nacional, pues INEGI sin duda, ¿no? Entonces, y como dices tú, al final del día hacen muchas cosas que también por eso dijimos, oye, hay que platicarlo en un podcast, porque hacen muchas cosas que pues un mortal de a pie como yo ni sabía. Y eso que yo me dedico a temas de tratar datos y trato con datos del INEGI y tenemos trato directo con ellos y todo, pero hay un montón de cosas que hacen que dices tú, wow, y son servicios que al final del día, pues son materia prima para generar unos casos de negocio y unos casos también con impacto social bien importante. Entonces, yo creo que eso del INEGI es súper rescatable. Lo de identidad digital también me encantó. Y también grabamos podcast ya esto ya hace algunos años, ¿no? Pero JP tiene, un saludo al buen JP, Cívica Digital, ¿no? Que Ujú. hacen todo este Sí, tema claro. justamente de apoyar digitalización de procesos y todo este tema que yo creo que también es, pues ahora sí que médula ósea para toda la transformación digital que debemos de tener. Porque sí, a ver, empiezas digitalizando procesos que a lo mejor hoy pues seguirán siendo procesos con paso A, paso B, paso C, etcétera, ¿no? Pero pues ya digitalizado ya te permite, como decíamos ahorita de China, ¿no? Ya una vez que estén ahí, pues ahora sí, a partir de ahí no vamos, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que claro. también es bien interesante. Y esto último, como lo conectaste de lo de identidad digital con lo del expediente médico, pues sí, también nos toca
ser mentores más que expertos, ¿no? Pero ser mentores un poco en todas estas comunidades de Hacking Health, ¿no? De Health IDS, etcétera, que pues obviamente eh, tienen temas de innovación y tecnología en salud, ¿no? Nosotros desde nuestra trinchera de tecnólogos, pero eh, pues sí, es algo que ha estado en boca de esa comunidad y de ese ecosistema desde hace años, esto del expediente médico o el expediente clínico digital, porque como dices tú, pues no nada más te ayuda como empresa o como proveedor, sino que es un beneficio colateral para toda la cadena de valor, ¿no? Para el usuario, para todos los proveedores, para todo lo que tiene que ver así con la cadena de valor, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y bueno, pues también tiene sus beneficios colaterales para todo el tema de políticas públicas y todo. Entonces yo creo que sí, me encantó ese recorrido que nos diste con estos dos, tres ejemplos porque me hace acordarme bastante y seguir conectando los puntos, ¿no? Como todo lo que hacemos desde nuestra trinchera también está conectado, como dices tú, a a esta colectividad, ¿no? No ver lo que hacemos nosotros desde Atlas o desde donde estemos, cada quien que nos escuche, ¿no? No verlo como nada más para nuestra trinchera y nuestro granero, nuestro jardín, ¿no? Sino cómo también aportamos esa colectividad. Y yo creo que está bastante bueno. Ahora, Ana, yo sé que ya Ujú, andamos como en el último bloque y todo el rollo, pero si no te hago está estas últimas perfecto. preguntas, la gente luego se enoja conmigo. Entonces, Dale. este, eh, cuéntanos, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha, y que le llaman mucho la atención estos temas, y sobre todo para la oportunidad que tenemos de platicar contigo, que has tenido la oportunidad de estudiar y trabajar en diferentes partes del mundo, México y China, que a lo mejor son muy contrastantes, algunas otras partes de Europa, como lo mencionamos y todo. Eh, Hablando en términos, pues ahora sí que de comprensión o de experiencia cultural y todo, ¿cómo crees que esto enriquece la parte también de la comprensión de dinámicas políticas, ¿no? O sea, Mm. de contrastar estas culturas y tú decir, oye, al final del día, no sé, como el ejemplo que ahorita diste de lo de copiar en China y todo el rollo, ¿cómo crees que estas experiencias hayan enriquecido también, pues tu comprensión y la manera de abordar la dinámica de políticas públicas a nivel local? Ay, Pepe. Em, Mira, la verdad es que yo creo que, como tú dices, las experiencias suman en general. Me considero muy afortunada de haber tenido oportunidades para explorar el mundo, para explorar distintos tipos de disciplinas y para tomar una decisión muy libre de quién quería ser, ¿no? En verdad creo que en ese sentido soy muy afortunada y bueno, eso. Em, a partir de ahí, lo que te puedo decir es que creo que lo que yo podría decir que sirve en este ejercicio de crecer como persona y como profesional y lo que se puede aprender de todo esto es, uno, siempre tener una mente abierta, te digo, distintas maneras de ver las cosas. Yo admiro mucho a las personas que son capaces de reimaginar, ¿no? El planeta de distintas formas y sus variantes. Al mismo tiempo, reconocer el trabajo colectivo y lo que cada quien pone. Un tercer punto que te diría, quizás estos son casi como filosóficas, ¿eh? Pero o sea, no sé qué tan prácticas sean. Pero No, no, me encanta, me una encanta. tercera, un tercer elemento tiene que ver con el asegurarse que cada quien sepa cómo su trabajo aporta valor a lo que están haciendo, sea una organización, sea un proyecto, sea una misión. En verdad que eso luego se nos olvida y es importantísimo que todos sepan que desde la persona que te enseña una cosa a la persona que manda un correo, entienda por qué su función es importante y reconocer esa labor. Estar siempre preparándose y al mismo tiempo reconocer cuando los ciclos se terminan. O sea, creo que es muy valioso decir, eh, ya contribuí, ya aprendí, ya aporté, qué es lo que viene, porque luego las instituciones se ciclan, ¿no? Claro. Y eso es interesante prevenir que suceda. Documentar. Es muy gorroso, pero documentar es muy importante para aprender. Este, y documentar revisitando, ¿no? O sea, como haciendo estos ejercicios de, Claro. tienes procesos que dominas muy bien, bueno, repiénsalos de vez en cuando para asegurarte.
sea, tanto documentalo para que no se te escapen cosas, pero luego date la oportunidad de decir, bueno, ¿tenemos que seguir haciéndolo así o hay cosas que tenemos que cambiar? Y justo estoy leyendo un libro bastante bueno sobre por qué los grandes proyectos fallan. Y Wow. sí, está muy bueno. Y justo una de las cosas que dice es como le invertimos demasiado tiempo a ejecutar y creemos que la planeación la tenemos dominada. Y a veces no, a veces hace le falta en serio tomarnos el tiempo, porque si tú le dedicas la prioridad a planear y pensar, no que te inmovilices, ¿eh? Es planear Claro. estratégicamente, la ejecución se te va a facilitar horrores. Y creo que, al menos en el mundo del gobierno, el día a día te come, te come. Y creo que eso sucede en general, ¿eh? Hasta con los temas familiares, de amistades. El día a día te come. Y es algo que yo estoy empezando a hacer, no lo tengo dominado, pero empezar a tomarte el tiempo de decir cómo me adelanto a las cosas muchísimo más de lo que estoy acostumbrada a hacerlo y hacer las preguntas correctas para evitarte doble y triple paso, ¿no? Te Claro. digo que no sé qué tanto apunta a lo que estás preguntando, No, a ver, pero son yo como creo los que grandes aprendizajes. yo creo que esto que dices de que a lo mejor son muy filosóficas, yo creo que también la manera de hacerlo práctico, y te pongo un ejemplo que nosotros mismos vivimos de esto último que acabas de mencionar, es honestamente, digo, a ver, datos tenemos, la empezamos de medio tiempo como en 2016, ya en 2019 nos metemos full time, porque pues ya nuestro bebé ya había crecido lo suficiente, ya exigía bastante tiempo, ¿no? Entonces, pero fíjate cómo no nos dábamos cuenta, como dices tú, en la inercia de la operación, que era necesaria esta parte de planeación, y el día que empezamos a establecer justamente, oye, es que hay que tener reuniones mensuales de dirección. Y entonces parar un día al mes y todo el rollo y pensar, y luego empezamos a implementar las planeaciones anuales. Y luego empezamos a hacer hasta retiros. O sea, literal nos enclaustramos 2 días o 3 días nada más a pensar en qué onda mañana y pasado y visitamos tendencias y qué están haciendo allá y qué están haciendo acá. Como dices tú, no para inmovilizarnos, o sea, al final del día pues nos encerramos un viernes o domingo y ya el lunes seguimos otra vez a chambear, pero sí es un tema de hacer esa pausa y tener bien claro el sentido estratégico y de largo plazo hace que el resto de la cascada, que así lo vemos nosotros, ¿no? La parte táctica, la parte operativa y todo, aceite, literal, se engrase. Sí, y creo que eso lo tenemos más o menos adaptado en casi todas las instituciones. Creo que lo que a veces es que justo esas mismas cosas se rutinizan y lo que tenemos que plantearnos son las preguntas importantes del momento para lo que queremos lograr en específico. Y esas preguntas, ese ejercicio de preguntarte anticipadamente las cosas, es algo que no necesariamente pasa por un proceso de planeación típico, ¿eh? No, Em, claro. entonces, eso sí está muy padre, está retador, porque pues justo tú dices, ya domino esto, ya lo tengo claro, ya sé que cada proceso lleva A, B y C, pero estas preguntas tienen que ir un poco más allá, ¿no? ¿Cómo me adelanto a lo que podría necesitar, lo que podría cambiar? En fin, es algo que apenas estoy explorando. Y fíjate que nosotros también estamos en ese proceso porque ahora estamos justamente dentro de una convocatoria para formar un consejo consultivo externo. Qué Y padre, lo que mencionas es bien interesante porque también, ahorita decías, oye, hay que reconocer cuando los ciclos cambian. Entonces, también a nosotros nos está tocando reconocer el hecho de, pues te da una ceguera de taller natural el hecho de estar aquí adentro, ¿verdad? claro. Entonces, de pronto te sientas en una comidita, en una cenita con algún mentor, con alguna amigo, amiga y todo el rollo, y de pronto un problema que traigo 4 días arrastrando en 40 minutos o en 20 minutos que estamos ahí en la comida y todo, me dan una perspectiva y me hacen, como dices tú, la pregunta adecuada. No me dan ninguna solución, porque pues al final del día no tienen ni el contexto ni nada, pero me hacen la pregunta adecuada que digo yo, no manches, ya, perfecto, o sea, ya con eso que me acabas de decir o esa manera de verlo o esa pregunta, ya me voy, lo pienso desde otra cara del dado, ¿no? Como le decimos nosotros, y a partir de eso ya lo resuelvo y lo resuelvo mucho más fácil. Entonces, también nos toca esa parte, digo, obviamente escuchar al usuario, lo que tú quieras, ¿no? Pero el tema también de apoyo externo que te dé una visión fresca, creo que también es bien importante y sobre todo también ahora
que hablas de política y todo, y más en estos tiempos, caray, que nos está tocando vivir y todo, yo creo que también es importante ese refresco, ¿no? Me está gustando bastante, por lo menos yo soy el mayor de 4 hermanos, como Mm, ahora, digo, por lo menos yo no tengo recuerdo, digo, ya me tocaron un par de elecciones, pero yo no tengo recuerdo de haber estado tan activo a mis 20, ¿no? ya, En temas políticos. Y yo veo a mi hermana, le llevo 10 años, ya tiene 21, va para 22, y la veo que está ahí en el foro y con uno y con el otro candidato y viendo y haciendo, y digo, ah, caray, digo, qué gusto, ¿no? Número uno, pero número dos, digo, oye, qué interesante que ahora estemos más activos también con una mirada fresca. Yo creo que incluir jóvenes y tecnología y varias cosas creo que también puede ayudar. Ahora, Ana, y ahora sí para dejarte ir y disfrutar de tu Día de las dime, Madres, nada más. no hay Última cosa, problema, cuéntame. cuéntanos. Recomendaciones de libros, podcasts, series, ¿qué le dejas a esta audiencia que te está escuchando y que dice, oye, Ay, ¿sabes qué? Estoy estudiando ciencias políticas, o no estoy estudiando, pero me interesa este tema, ¿en dónde puedo aprender un poquito más? ¿Qué contenido consumo? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuéntanoslo todo. ok, sobre temas políticos. Series, hay una serie muy buena que está en Netflix, que es danesa, que se llama Borgen. Tiene Ok. 3 temporadas, está buenísima para entender, pues, justo administración pública y ciencia política. Hay otra buena, un poco más espectacular, que se llama, ¿cómo se llama? La diplomática, o la Ajá. embajadora, que también está en Netflix, está buena. Sobre un tema importantísimo de organización pública, está la de DOPSEC, que está en Prime. Sale Michael Keaton, ¿no? Y sobre toda la crisis de los opioides en Estados Unidos, está buenísima, muy entretenida, muy buena. Libros, es que libros es muy difícil recomendar uno o dos. Pero bueno, voy a decir algo que no tiene nada que ver porque es un tema importante, ¿eh? Cristina Rivera Garza acaba de ganar el Pulitzer por un libro que se llama El Invencible Verano de Liliana, que es sobre el feminicidio de su hermana y cómo lo revisita a la luz de, pues, 20 años. Y es un gran libro para entender cómo han ido cambiando las percepciones de las mujeres en el entorno, cómo han ido las mismas definiciones de los delitos, lo que implica pelear por el asesinato de una persona. Es un gran, gran libro, acaba de ser reconocido ahora por el Pulitzer. Em, un libro muy diferente, pero también para mujeres, aprovechando el día de hoy. Se llama The Confidence Code. The Confidence Code, que es justo cómo las mujeres enfrentamos el tema del liderazgo y posicionamiento en un mundo muy masculino. Creo que eso está padre. Mm, Em, gran tema. sí. Y de podcasts, la verdad es que escucho muy pocos podcasts, pero hay uno que es Peras y Manzana, de Valeria Moy, directora del INCO, que está muy bueno. Em, y nada, la verdad es que creo que podría seguir hablando de libros y así todo el tiempo, pero la verdad es que No, a ver, yo creo que sin duda de los 150 episodios que llevamos, yo creo que eres la que más puntualmente ha dado más variedad. Qué bárbaro. Tengo por lo menos entre mis apuntes 2 series de Netflix, una en Prime, el libro de Cristina, el de Confidence Code. Ya son 5 o 6 opciones. Yo creo que la gente no se puede está muy quejar bien. de gran variedad, ¿no? Ahí tenemos para todos, a los que nos gusta más escuchar, a los que nos gusta más leer, ¿no? Yo creo que por ahí se puede nutrir bastante. Y Ana, pues nada, Súper, agradecerte una vez más por el tiempo, agradecerte al bastante contrario. todo lo que nos compartiste. Muy, muy padre charla. Esperemos el día de mañana que no tengan que pasar 150 episodios para tener una parte 2, para saludarnos y vernos en vivo también, que ahora Con nos tocó muchísimo grabar a gusto. distancia. Y pues nada, yo creo que a la audiencia, muchísimas gracias también por escuchar. Va a haber una pausa, como saben, entre temporada y temporada, pero nos vemos seguramente por ahí dentro de un mes, mes y garras. Este, este mes de mayo vamos a tener nuestro simposio manual, 23 y 24 de mayo. Por ahí chequen la información en redes. También arrancamos los 2 cursos de introducción analítica y la parte del curso de ventas. También chequenlo por ahí en redes. Y obviamente estas 6 opciones que acaba de dar Ana, pues se las dejamos aquí en la descripción del episodio, como siempre ya saben. Y también el LinkedIn de Ana, si nos lo permite, para que la puedan contactar de manera profesional y con prudencia, amigos, ¿no?
autógrafos y eso en otra ventanilla. Pero Ana, muchísimas gracias nuevamente. Que pases No, un muy gracias a feliz ustedes por día. la invitación. Muchas gracias, estuvo muy a gusto la conversación. Espero que haya sido interesante y nos vemos muy pronto. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.